Bien, vamos a confeccionar el estado de situación patrimonial para la actividad 23. Para confeccionar este estado vamos a necesitar el cierre de cuentas de contabilidad y vamos a ver que de alguna manera los estados de ejecución del cálculo de recursos y el estado de ejecución del presupuesto de gasto también nos ayudan a corroborar que la información que nosotros vamos a volcar, que está en el cierre de cuentas de contabilidad, coincida con lo que deberíamos exponer en un estado de situación patrimonial al cierre. Bien, comencemos entonces por buscar el efectivo. Vamos a ir marcando en el asiento lo que vamos a ir llevando al estado, en este caso 586. Luego vamos a buscar las inversiones. Pasemos a los deudores tributarios. Pasemos a los deudores que no son tributarios o deudores diversos. Vamos a los bienes de consumo. Bien, pasemos ahora al activo no corriente, vamos a bienes de uso, y por acá vamos a necesitar de los inmuebles, de terrenos, automotores y el anticipo, y de las amortizaciones. Bien, también esta información claramente se encuentra en la nota o el anexo de bienes de uso, por un total de 1027. Bien, pasemos al pasivo no corriente, las deudas operativas. Vamos a buscar las deudas operativas. El endeudamiento, por un total de 1.590. Y por último, la información del patrimonio neto, que claramente lo podemos obtener del estado de evolución del patrimonio neto y también de la contabilidad. Concluyendo entonces en 2087 y podemos corroborar. Bien, podemos hacer un análisis y una comparación si estos datos también los podríamos obtener de los estados de ejecución del cálculo de recursos y del estado de ejecución de gastos. También podemos buscar si el efectivo lo podemos obtener de otra fuente. Y claramente lo podemos obtener de otra fuente, siendo que podríamos partir de una situación inicial, podríamos determinar cuáles fueron los recursos y cuáles fueron los pagos, dándonos como resultado los 586. Si tenemos en cuenta esta información con una situación inicial de 520, en el cual se recaudaron 1.895 y se pagaron 1.829, la conclusión es que llegamos al número de 1.586. Vayamos a comprobar los deudores tributarios, por ejemplo. Si pasamos y buscamos en el estado de ejecución del cálculo de recursos lo que es tributario, podemos encontrar que la diferencia entre el devengamiento y la recaudación nos da como resultado los 45. Y si lo buscamos en los deudores diversos, podemos buscar que de las transferencias devengadas contra las transferencias
recaudadas o percibidas, obtenemos la información o obtenemos el dato que también volcamos en el estado de situación patrimonial. Podemos hacerlo también con los bienes de consumo. Si partimos de una situación inicial que nos daba el planteo de 100 y obtuvimos un ingreso de 300 y tenemos que se consumió, de acuerdo a la información que se realiza durante la ejecución, 326, nos da los 74 que exponemos en la situación final. Vayamos a las deudas operativas y veamos si lo podemos determinar desde el lado de los estados. Bien, deudas operativas. Pasemos al lado del presupuesto de gastos. Bien, si partimos de salarios, de vengados y de salarios pagados, ya obtenemos aquí, en este caso, 50. Si partimos de los bienes de consumo, de vengados y los pagados, tenemos una diferencia de 14. Y si partimos de las transferencias de vengadas y pagadas de 126 a 23, tenemos 33. Bien, sumando 50 más 14 más los 33, obtenemos como resultado lo que exponemos en el estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio. Asimismo, también lo podemos hacer con el endeudamiento público, donde partíamos de una situación inicial que nos planteaba de 2.000, tenemos un ingreso de 130 y tenemos un pago de 540. Por consiguiente, la situación inicial más los dos datos que yo acabo de dar nos da como resultado el total del endeudamiento. Es decir, que teniendo la información tanto del cierre de contabilidad como de los estados, podemos verificar que la información que vamos a volcar en el estado de situación patrimonial al cierre coincide con la información de la ejecución